Vamos a hablar de lo que es la fisiología de la circulación. Entonces, bueno, ya sabemos que presión arterial es la fuerza con que la sangre presiona, las paredes tratándolas de abrir. Entonces, ¿cuál es la fórmula de presión arterial? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? La fórmula es presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Profe, ¿por qué me tengo que aprender esa fórmula? Si yo entré a medicina para no estudiar matemática. Bueno, porque estos son factores de los que depende la presión arterial. Sin esta fórmula, los fisiólogos, o sea, sin lo que investigaron los fisiólogos y encontraron, nosotros no pudiéramos saber muchas cosas que ahora sabemos de la presión arterial y de mucha fisiología. Mucha fisiología tiene que ver con física, con matemática, pero como a nosotros no nos gusta, entonces siempre nos vamos por el camino fácil. Pero la matemática también nos sirve. Fíjense, ¿qué significa que yo me aprende? O sea, ¿para qué yo les hablo de fórmula? Porque sencillamente no les digo, bueno, los factores que a lo que depende la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque eso nos hace recordar que la fórmula nos hace recordar que, si se acuerdan de física, que todo lo que se mantiene multiplicando, es directamente proporcional al otro lado de la igualdad. Es directamente proporcional. ¿Y qué significa que sea directamente proporcional? Bueno, que si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Entonces, ¿qué debe pasar? Bueno, que si aumenta la resistencia vascular periférica, pero yo no quiero que aumente la presión arterial, entonces este muchacho tiene que bajar. Si nos lo ponemos a imaginar en número, supónganse que yo tengo aquí que sustituyo esto por números. Supónganse que yo gasto cardíaco lo sustituyo por 3 y resistencia vascular periférica lo sustituyo con 5. Entonces digo 3 por 5, tengo una presión de 15. Pero supónganse que la resistencia vascular periférica, que la tenemos en 5, disminuye a 3. Entonces tengo 3 por 3, 9. Me bajó la presión arterial. Pero yo quiero mantener la presión arterial. La quiero mantener en 15, pero me bajó la resistencia vascular periférica. ¿Qué debe pasar con el gasto cardíaco? Debe aumentar. Este estaba en 5, ¿verdad? Y me había bajado a 3. Entonces, ¿qué pasa con este que estaba en 3? Lo pongo en 5. Entonces, 5 por 3, 15, y se sigue manteniendo la presión arterial. Profe, pero eso yo lo quiero ver en la vida real, porque yo no creo que yo tenga que estar sacando cuenta. Bueno, fíjate. A medida que avancemos en esta misma lámina, te vas a dar cuenta que no se te va a olvidar la fórmula, y con eso no se te van a olvidar los factores de los que depende la presión arterial, y que cada vez que tú estudies presión arterial, que no va a ser una sola vez en tu vida, van a ser muchas veces, siempre la fisiopatología y los fármacos te van a hablar de gasto cardíaco y resistencia vascular periférica, porque con ellos dos es que tú vas a jugar para jugar con la presión arterial. Si la presión arterial te baja, tienes que subir uno de estos dos. Si la presión arterial te sube, tienes que jugar con uno de estos dos. ¿Con cuál de los dos? Bueno, eso va a depender de la situación en la que esté el paciente. Porque, por ejemplo, supongamos que el paciente esté perdiendo sangre. Paciente que está perdiendo sangre, se le baja la tensión, diría la gente, ¿verdad? Pero lo que en verdad es que se le baja la presión arterial. ¿Por qué se le baja la presión arterial? Porque disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, se disminuye la presión arterial. Entonces vengo yo y le pongo al paciente adrenalina, que ayuda a la contracción de las arterias. Aumenta la resistencia vascular periférica, aumento la presión arterial otra vez. Claro, eso mientras tanto, porque en verdad yo la sangre debo sustituirla con sangre. Debo ponerle sangre al paciente para otra vez aumentar el gasto cardíaco. Pero mientras no puedo, supóngase que por X circunstancia no puedo aumentar el gasto cardíaco todavía, pero aumento la resistencia vascular periférica. ¿Ves? Eso es un ejemplo.
Entonces muchas veces hacemos eso mecánico y ni siquiera sabemos cómo es que se juega con la presión arterial. Ahora, ¿qué es el gasto cardíaco? Habíamos definido anteriormente que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que pasa por el corazón en un minuto, es decir, el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Cómo se saca esa cuenta? Con otra formulita. Profe, otra formulita, si me costó aprenderme esta. Ahora viene usted con otra. Bueno, esta otra es el mismo juego. Gasto cardíaco, dijimos que era el volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto. ¿Cómo saco esa cuenta? ¿De qué va a depender el gasto cardíaco? Va a depender de las veces que late, frecuencia cardíaca, multiplicado por el volumen que late cada vez, el volumen que sale en cada latido. Entonces, si el volumen que sale en cada latido es, habíamos dicho cuánto era, 70 cc, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca, pongámosle un promedio, ¿verdad?, de 80 latidos por minuto. Entonces, multiplicamos 80 por 70, 7 por 8, 56. Aproximadamente, el corazón bombea 5.600 cc cada minuto. 5.600 cc cada minuto. ¿Y cuánta sangre tenemos nosotros? 5 litros. Es decir, que el corazón bombea prácticamente toda la sangre todos los minutos. Cada minuto bombea toda la sangre. Cada minuto vuelve a pasar una vuelta. Da una vuelta un glóbulo rojo. Probablemente no dé la vuelta como tal el glóbulo rojo, pero aproximadamente se bombea 5 litros y 5 litros es lo que nosotros tenemos. Hay sangre que se demorará más que otra en volver al... vamos a hablar de glóbulos rojos individuales. Habrán glóbulos rojos que les que demorarán más en ir y volver. El que va al dedo del pie, ¿verdad?, se va a demorar más que el que va para la cabeza, porque de hecho el que sube para la cabeza por la presión de la sangre, o la presión que le está dando el ventrículo, cuando llega al polígono de Willis, por ejemplo, al polígono de Willis, se devuelve facilito porque la gravedad lo ayuda. En cambio, al glóbulo rojo que se echó por el polo para el dedo gordo del pie, ese no lo ayuda a nadie. Tiene que ayudarse con los músculos y eso para subir, ¿no? Más bien la gravedad le va en contra, ¿ves? Entonces eso es lo que quiero decir. Por eso tú tienes una lesión de la aorta en el callado, antes que empiece a dar la rama, que nada más le haya dado a la coronaria, y tienes una lesión completa en el callado de la aorta, no te salva nadie. Porque en un minuto el corazón va a bombear los 5 litros y se acabó. Chao. No te salva ni que te lo hayan hecho en quirófano. Entonces, para que nos mentalicemos y nos hagamos esos ejemplos en la cabeza. Entonces, ahora, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Bueno, ya vimos, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen latido, que es lo mismo también que habíamos dicho, volumen sistólico. Entonces, ¿y de qué depende el volumen latido? ¿De qué depende el volumen latido? Depende de la precarga. ¿Qué habíamos dicho que era la precarga? La precarga era el volumen que maneja el ventrículo derecho al llenarse. ¿Por qué? O el ventrículo izquierdo, pues, que el volumen que maneja el ventrículo al llenarse. ¿Por qué? Porque mientras más volumen, con más volumen él se llene, más él se estira y se prepara para contraerse. La contractibilidad, ¿verdad?, la fuerza de contracción. ¿Se acuerdan que el músculo cardíaco, se acuerdan que la semana pasada hablábamos de 4 características que tenía el músculo cardíaco, ¿no? Uno de ellos es la contractibilidad, la poscarga, que es la fuerza de contracción. Entonces, ¿y de qué va a depender la poscarga? También del retorno venoso junto con la precarga, porque si se estira poco, si hay poco retorno venoso, es decir, si yo me estoy desangrando, va a haber poco retorno venoso. Si hay poco retorno venoso,
poca sangre cae en el ventrículo. Y si cae poca sangre en el ventrículo, se estira menos. Si se estira menos, se contrae con menos fuerza. Y si se contrae con menos fuerza, sale menos sangre. Y si sale menos sangre, hay menos gasto cardíaco. ¿Ven entonces cómo todo se va relacionando? Entonces, ¿de qué depende también el gasto cardíaco? De la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca va a estar mediada más que todo por el sistema nervioso autónomo, si se activa o no el simpático y el parasimpático. El simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, el parasimpático la va a disminuir. Ahora, ¿de qué depende la resistencia vascular periférica? Resistencia vascular periférica habíamos dicho que es lo mismo que tensión, que es la fuerza que tienen las arterias impidiendo que la sangre pase a través de ellas. Entonces, ¿de qué depende la resistencia vascular periférica? Depende primero de la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre depende de su coagulabilidad. Mientras más coagulable es, más viscosa se pone. Y por lo tanto, más pesada pasa. Y si es más pesada, a la resistencia vascular periférica se le hace más fácil detenerla. Entonces, por eso es una de las cosas, además de que por muchas causas, ¿verdad? Por muchas causas, dentro de un paciente hipertenso, tiende a formar trombos, ¿verdad? Por eso le damos aspirinita. Pero una de las cosas también es porque estamos ayudando a disminuir la resistencia vascular periférica, porque estamos ayudando a diluir la sangre. ¿De qué depende también la resistencia vascular periférica? De la longitud del vaso. Mientras más largo la arteria, el flujo al final de ella va a ser mayor o menor. Va a ser menor, porque más pared arterial va a estar en contacto con la sangre. Mientras más pared de la arteria esté en contacto con la sangre, al final va a llegar con menos flujo. Imagínense que tenemos una bombita aquí. Tenemos una arteria aquí, una manguera, y yo mido aquí cuánto flujo sale de agua. Pero imagínense que ahora yo tengo una manguera, pero hasta aquí. Y aquí al final mido cuánto sale de agua. ¿Por dónde va a salir más agua? Va a salir por allá, porque hay menos distancia. Al haber menos distancia, el agua está en menos contacto con las paredes de la manguera y menos se frena. Mientras más contacto esté con las paredes, más se va a frenar. Y el radio del vaso, es decir, el grosor del vaso. Por eso que también el sistema nervioso autónomo se encarga de lo que llamamos vasoconstricción y vasodilatación. Si hay vasoconstricción, disminuye el radio del vaso y por lo tanto aumenta la resistencia vascular periférica, porque estoy resistiendo. Perdón. ¿Ven? Entonces, fíjense todas las cosas. Vamos a ver varios diagramas. Antes de preguntarle si entendieron o no. Aquí está. Fíjense que si multiplicamos también 70 cc de sangre que salen en cada latido por la frecuencia cardíaca, nos da 5 litros. Es decir, 7 por 7, 49, nos da 4900. Aquí está. En un minuto, ¿cuántas veces late? Multiplicado por la cantidad que se eyecta, va a dar cierta cantidad de sangre, que normalmente es de 5 litros por minuto si el pacientico está sentado. Pero si está corriendo, aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta el volumen latido. ¿Cómo aumento el volumen latido? Si se acuerdan de la clase de ciclo cardíaco, cuando yo estoy corriendo, aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, se dilata más el ventrículo. Al dilatarse más el ventrículo, el corazón responde contrayéndose con más fuerza y eyecta más. Es decir, que aumenta el volumen diastólico final y disminuye el volumen sistólico final. Fíjense cómo puede prácticamente
multiplicarse por 6. Si tú multiplicas 6 por 5, 30. Se multiplica por 6 la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Entonces aquí lo que quería decirle entonces que a medida que aumenta el ejercicio, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar, como les dije, el retorno venoso, el llenado diastólico, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Con este cuadrito me gusta porque fíjense cómo la distribución del gasto cardíaco, siempre el gasto cardíaco se va a medir en porcentaje. Siempre cuando tú estés leyendo, por ejemplo, las arterias coronarias, te va a decir el 5, por allí va a pasar el 5% del gasto cardíaco. El corazón, ¿ve? 4% del gasto cardíaco se va para el corazón. Es decir, 4% de la sangre que sale por la aorta se va para las coronarias, para el corazón. 20% se van para todos los músculos. Otro 20% se va para el riñón. Eso es súper importante. 26% se va para el hígado. 9% se quedan en la piel. 12% se van para el cerebro. Pero fíjate si tú empiezas a correr. Fíjate cómo aumenta la sangre que va para los músculos para que puedas correr y todo lo demás se queda con poquita sangre. Fíjate que la del corazón se mantiene igual. ¿Por qué se mantiene igual? Porque normalmente el corazón se irriga en diástole, como les he dicho. El corazón se irriga en diástole y no en sístole. Entonces la sangre pasa cuando más bien se devuelve. Entonces él mantiene su gasto cardíaco estable, se mantiene siempre. ¿Cómo sucede esto? Bueno, que sencillamente los músculos que están alrededor de las arterias renales, alrededor de las arterias hepáticas, alrededor de las arterias de la piel, todas esas hacen vasoconstricción. Hacen vasoconstricción y estas más bien hacen vasodilatación, para que entonces toda la sangre se distribuya para allá. Por eso es que nuestros padres, nuestras abuelas nos dicen, no te pongas a correr si acabas de comer, porque se cierran toda la sangre, todas las arterias que van para el intestino, por ejemplo, y entonces se enlentece, te da una indigestión porque te pusiste a correr. Te pusiste a correr y entonces la sangre se mantuvo más bien hacia los músculos. Entonces, fíjense cómo estas características de las arterias hace cambiar la presión. Fíjense, siempre vamos a hablar aquí al principio, estos rojitos siempre van a ser los vasos cada vez más pequeños, las arterias. Aquí fíjense que aquí tenemos aorta, después las ramas de la aorta, después las ramas de la aorta y después llegamos a las arteriolas, capilares, luego entonces vénulas, venas más grandes, hasta las venas cavas. Entonces fíjense, lo primero, el diámetro del vaso. El diámetro del vaso, fíjate que a medida que vamos avanzando va disminuyendo. A medida que vamos avanzando va disminuyendo, porque la aorta es la más grande. Esto hace que disminuya la presión arterial. Entonces, hasta que los capilares es pequeñito y más bien después aumenta. Lo otro es la presión de la sangre. ¿Se acuerdan que vimos que la sangre sale entre 120 y 80 milímetros de mercurio? Sale por la aorta. Cuando llega a los capilares, fíjate, ¿se acuerdan que cuánto fue que vimos? 35 milímetros de mercurio, son estos que están aquí. Y luego, a medida que va avanzando más en las venas, se va acabando, porque es que esta presión se mantiene, el corazón bombeó. El corazón bombeó y esta presión es la que ellos mantienen. Claro que se va acabando a medida que va teniendo más en contacto con las arterias y con los vasos y con los capilares y las venas, y entonces se va perdiendo eso. Igual, fíjense, igual esto es lo que se llama el corte total de todas las arterias. Fíjense, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, que aquí, que la aorta es una sola arteria. Si tú sumas ella
con la que sea igual a ella, o sea, es ella sola, no hay más nadie. Pero aquí entonces tú empiezas a sumar todas las ramas de la aorta. O sea, vas por categoría. Todas las ramas de la aorta. Sumas o sea, el diámetro transversal de la carótida, de la subclavia, de la renal, de todas esas arterias que son ramas directas de la aorta. Cada vez eso va aumentando. Después, las que son ramas de las ramas de la aorta. Supónganse, ahora carótida interna y externa, ilíaca interna y externa. Esas son muchos más. Entonces por eso esto va aumentando cada vez. Y bueno, los capilares son muchísimos más. Si tú pones los capilares uno al lado del otro, miden más que la arteria sola, que la aorta sola. Igual, bueno, a medida que obviamente vamos llegando a la vena cava, eso va a disminuir. Igual la velocidad de flujo. La velocidad de flujo va disminuyendo en las arterias hasta que llegamos a los capilares, que es bastante poquito, pero aumenta un poco en las venas, porque por el bombeo que hacen los músculos, como les expliqué. Entonces, fíjense, aquí tenemos un resumito. Fíjense cómo entonces el corazón bombea, esto va por las arterias, llega a los capilares y llega a las venas, y después llega a las venas. Y que entonces en este flujo puede influir el cerebro con su catecolamina, con lo que es la adrenalina, la noradrenalina, llegando aquí al corazón, diciéndole que aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Y también hay una regulación hormonal a través de lo que es el cortisol y esas hormonas que se ven en Morfo 3 y y en Nefro también como tal, que disminuyen, que van a aumentar o disminuir la cantidad de sangre que se va a mantener aquí. Si por ejemplo el riñón decide aumentar el flujo a través de él, al aumentar el flujo a través de él, va a aumentar la filtración glomerular. Aumenta la filtración glomerular, orinas más. Si orinas más, disminuye la cantidad de sangre. Entonces por eso es que influye aquí en las venas, que son vasos de capacitancia, que manejan volumen. Entonces aquí está otro esquema. Disculpen que está en inglés. Normalmente yo no uso inglés, pero me pareció muy bonito, pues la verdad es que yo no sé inglés. Pero me pareció muy bueno porque te resume también de una manera esquemática aquella lámina que les puse al principio donde estaban las fórmulas. Fíjate, el gasto cardíaco va a depender de frecuencia cardíaca y volumen latido. ¿De qué va a depender la frecuencia cardíaca? Esto es como un resumen ya. ¿De qué va a depender la frecuencia cardíaca? ¿Verdad? De la inervación del sistema nervioso autónomo con las catecolaminas y de las hormonas, ¿verdad? A esto le va a influir también el retorno venoso. Recuerden que en la aurícula derecha hay un sensor que va a estar pendiente de cuánta sangre está llegando allí. De hecho, allí se activa lo que se llama una hormona llamada péptido natriurético, péptido inhibidor natriurético. Ese péptido va y le dice al cerebro si está llegando o está aumentada o disminuida el retorno venoso. ¿De qué va a depender el retorno venoso? De la actividad muscular, por eso que les digo que se pongan a caminar para que aumente el retorno venoso, de la cantidad de sangre que hay, pues si hay poca sangre va a disminuir el retorno venoso, y de los cambios periféricos en la circulación. ¿Qué pasa de este lado? ¿De qué va a depender el volumen latido? Del volumen diastólico final, del volumen al final de la diástole y del volumen al final de la sístole. El volumen al final de la diástole, es decir, el llenado, va a depender de la precarga. Y la precarga, como la poscarga, van a influir en el volumen sistólico final. Obviamente también en la contractibilidad, ¿verdad? La contractibilidad va a influir en el volumen sistólico final. Y
Y bueno, obviamente lo que es el sistema nervioso autónomo no solamente influye en la frecuencia cardíaca, sino que también influye en la contractibilidad. Es decir, que cuando se aumenta la adrenalina en nosotros, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractibilidad. También aumenta la velocidad del impulso nervioso y esas cosas. Entonces, bueno, ya aquí era como para repasarlo de precarga y poscarga, pero ya lo hemos dicho ya, la verdad es que varias veces. Aquí lo dimos también. Otra cosa que es importante que entiendan es lo que es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es prácticamente, también se lo he venido diciendo, lo que pasa es que en palabras más simples, pero eso se llama ley de Frank-Starling. Que a mayor llenado ventricular, mientras más se llene, fíjense aquí está más lleno, mientras más se llene, con más fuerza va a contraerse el ventrículo. Fíjense aquí se llenó y aquí se contrajo. Fíjense cuánto se llenó aquí la precarga, cuánto se contrajo, que es la poscarga. Y entonces eso aumenta la presión del ventrículo. Esta es la presión del ventrículo. Eso, o sea, eso en resumen. A veces se pone a leer el ley Frank-Starling y no entiendo y no sé qué. Y ya prácticamente lo hemos visto a cada rato. Con esto sencillamente les estoy diciendo, todo eso que hemos visto se llama Frank-Starling. Ya. ¿Cómo se regula entonces el sistema cardiovascular? Bueno, hemos visto que en el seno carotidio, es decir, en el sitio donde la carótida primitiva se divide en carótida externa y externa, hay un sitio donde está inervada, donde llegan unos nervios, tanto de el nervio glosofaringeo como el nervio vago, y ellos, o sea, cuando cada vez que pasa el pulso y late, las neuronas que están aquí se estiran. O sea, porque ellas están, como decir, ponen sus manitos en la arteria, en la pared de la arteria. Y si se estira mucho la manito, si se estira mucho si se estiran mucho, como decirle, el axón, pues, eso envía impulsos nerviosos al cerebro y le dicen, hey, está muy aumentada la presión arterial. Entonces viene un reflejo que se llama, en este momento no lo recuerdo, pero es un reflejo que viene, baja y le dice al corazón, hey, está muy aumentada la presión, bájala. Y la baja y entonces lo hace de esa manera. Entonces a eso se le llaman varoreceptores, que son de estos nervios aquí, ¿verdad? Porque ellos, varo es de presión, son receptores que están midiendo la presión. Pero también existen allí lo que se llaman quimioreceptores, que ellos miden cuánto de oxígeno hay. Cuánto de oxígeno hay. Y entonces están midiendo cuánto oxígeno le está llegando al cerebro, y si le está llegando poco, esos sensores van y le dicen al cerebro, hey, está llegando poco oxígeno al cerebro, te está llegando poco oxígeno. Entonces baja el impulso al corazón y le dice, aumenta la frecuencia cardíaca, que nos está llegando poco. Por ejemplo, cuando nos da el mal de páramo, que estamos por allá por Mérida, ¿verdad? Estamos en el pico, donde hay está disminuida la presión de oxígeno, y como nosotros no estamos acostumbrados a esa altura, entonces la presión de oxígeno, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro es menor, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, entonces podemos llegar a sentir que nos da palpitaciones, y es por eso, por un reflejo que está dando el cerebro. Entonces aquí está la inervación tanto a través del sistema simpático, que llega sobre todo al músculo cardíaco y músculo auricular, y la inervación parasimpática a través de los nervios vagos, sobre todo a los nódulos, al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular. Por ejemplo, al nodo sinusal le dice aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Recuerden que él es que lleva eso. Entonces ya saben que el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción.
Otra cosa que les quería dejar, creo que ya estamos terminando, era la diferencia entonces que existe entre la presión arterial y el pulso. El pulso es una oscilación rítmica que acompaña a cada latido. Cuando tú te sientes el pulso, por ejemplo, en la arteria radial, eso no quiere decir que, o sea, esa onda que tú estás sintiendo allí, esa onda se produce porque la sangre cuando sale por la arteria, golpea, cuando sale del ventrículo a la arteria, golpea a la arteria y le hace una onda que se propaga por todas las arterias. Pero esa onda que tú estás sintiendo en la arteria radial es del latido que acaba de ocurrir. Pero la sangre que está fluyendo en ese momento ahí, el glóbulo rojo que está fluyendo allí, no viene con la onda. Ese glóbulo rojo que está en ese momento en la arteria radial tiene 10 segundos que salió. Normalmente dura unos 10 segundos un glóbulo rojo desde el ventrículo hasta la arteria radial. Pero la onda sí es la que salió en este momento, pues del latido. Entonces existe la presión del pulso, ¿verdad? Que es restando la diferencia de la presión sistólica de la diastólica. Y existe un término muy usado, que es más usado que la presión del pulso, que es la presión arterial media. Es la presión a la cual le está llegando oxígeno a todos los tejidos. No debe bajar de 60 milímetros de mercurio. Si la presión arterial media baja de 60 milímetros de mercurio, algunos tejidos no se están oxigenando. Entonces la presión arterial media debe estar siempre por encima de 60. La presión arterial media se saca así: presión diastólica más esta división que es presión sistólica menos la diastólica sobre 3. Sacamos esta cuenta y después le sumamos la diastólica y nos da la presión arterial media. Pero bueno, existen sensores que de una vez te dan, o sea, hasta esfingomanómetros, pues, que te dan de una vez la presión arterial sistólica, la diastólica y te dan la media. Entonces tenemos el aparatico con que tomamos presión arterial. El aparatico, ¿cómo lo llamamos siempre? Tensiómetro. Pero no se puede llamar tensiómetro porque no toma tensión. Cuando nosotros hacemos este procedimiento, lo que hacemos es tomar presión arterial, no tensión. Y como no tomamos tensión, entonces no se puede llamar tensiómetro. Se llama esfingomanómetro. Entonces, aquí sencillamente lo que hacemos es como hacíamos el ejemplo de apretar el pie con una manguera. Perdón, apretar la manguera con el pie, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a apretar con el brazalete, ¿verdad? Vamos a apretar con el brazalete a la arteria que está pasando por aquí. Nosotros vamos a poner nuestro estetoscopio aquí y vamos a esperar cuándo va a pasar. Es decir, vamos a ir desinflando y vamos a ver a qué presión la arteria logra pasar. Y entonces lo veo aquí. Lo que sucede, repito, lo que sucede es que yo voy a escuchar aquí a qué presión la arteria logra vencer a esto. Es decir, que este brazalete está actuando como tensión. Está actuando como tensión de la pared y entonces yo voy a ver a qué presión la arteria, la sangre, pudo vencer la tensión que le estaba produciendo el brazalete. Y yo lo voy a escuchar aquí. Entonces ahí surge la pregunta. Y yo te pregunto en introducción. Ajá. ¿Por qué si yo coloco el estetoscopio aquí en este momento, tú te colocas el estetoscopio en este momento aquí, ¿por qué no se escucha nada? ¿Y por qué sí se escucha cuando estás tomando presión arterial? La respuesta es porque en este momento tú tienes lo que se llama un flujo laminar. Eso es lo normal, que haya un flujo laminar en tu sangre. ¿Qué significa eso? Que los glóbulos rojos no van por allí a lo loco, sino que no van revueltos, sino que van uno detrás de otro, uno encima de otro, van como en láminas. Por eso se llama flujo laminar.
Pero cuando tú los ocluyes y después empiezas a desinflar y entonces de repente pasan todos, entonces pasan todos a lo loco. Al pasar todos a lo loco, pasan en lo que se llama flujo turbulento. Y mientras se mantiene ese flujo turbulento, entonces tú escuchas los soplos, escuchas el y eso se llama ruidos de Korokov. Entonces los ruidos de Korokov se producen por un flujo turbulento hasta que se normaliza a flujo laminar. Entonces existen 4 maneras por lo menos de tomar presión arterial. No las anoté aquí, pero se las voy a decir. 4 maneras de tomar la presión arterial. Existe la manera cruenta y la manera incruenta. La manera cruenta es que tú pongas un dispositivo directo en la arteria que te mida la presión arterial, así como se mide la presión venosa con un catéter. Así puedes medir la presión arterial y eso se llama cruenta. Incruenta es que no necesitas abrir el paciente, no necesitas lesionar al paciente. Las incruentas son 3. Está la auscultatoria, de escuchar, que es la que les acabo de explicar. Existe la palpatoria y existe la oscilatoria, de oscilar, como los péndulos. Entonces, la palpatoria se toma en que tú insuflas y entonces cuando empieza a disminuir, cuando empiezas a desinflar el manguito, tú vas a sentir que empieza en un momento dado a pasar el pulso, a pasar la onda del pulso. A lo que pasa, tú miras aquí el manómetro y entonces vas a ver a qué presión pasó y eso, con eso puedes medir la presión arterial, pero con eso es para medir solamente la sistólica. Igual la oscilatoria, lo único es que en vez de tomar pulso vas a ver en el momento en que empieza a oscilar la agujita. El momento que empieza a oscilar la agujita, esa es la presión sistólica. Había algo que iba a decir. De hecho, el pulso, la presión, o sea, cuando tomas de la manera palpatoria, el deber ser es que cuando tú vas a tomar presión arterial, dice el libro, cuando tú vas a tomar presión arterial, no debes insuflar, que dicen que hasta 150, no, que hasta 170, no, que hasta 200, no. Tú debes ir insuflando y tomando pulso. En el momento que desaparezca el pulso, el libro dice que debes subir unos 20 o 30 milímetros más de mercurio. ¿Eso por qué? Porque si tú tienes la costumbre de subir hasta 200, pero el paciente tiene 210 y subes hasta 200, entonces no vas a poder tomar bien la presión arterial porque todavía está pasando sangre, no lo has ocluido. Por eso el deber ser es que insuflando tomes pulso hasta que desaparezca y lo tomes 30 milímetros de mercurio más. Lo que sean de introducción a la práctica médica que me estén escuchando, tómenlo así, esa es la manera correcta. Y bueno, aquí quería, esto fue un accidente de tránsito cuando yo era residente de primer año. Un paciente estaba guardando su comida en esta Blazer y un carro, paciente ebrio, le llegó por detrás. El paciente estaba guardando, imagínense, el paciente estaba guardando las cosas aquí en la Blazer y vino tan a 100-500 que del tiro se metió debajo de la Blazer y el paciente quedó aquí. El paciente tuvo una rodilla flotante bilateral, es decir, que tuvo 2 fracturas fractura de fémur y fractura de tibia, de las 2 tibias y de los 2 fémur. Así me llegó. Eso cuando residente de primer año en el 2014, hasta con luxación de hombro de la glenohumeral en los 2 fémur, aquí el fémur y tibia derecha, fémur y tibia izquierda. Y bueno, lo llevamos a quirófano, se le tuvo que amputar la izquierda, la derecha se le puso tutor, pero de verdad es que había perdido demasiada sangre y bueno,
el paciente finalmente falleció. Pues aquí está la amputación, el tutor que se le pudo colocar, perdón. Se debía colocar un transarticular que bloqueara la rodilla, pero no había en ese momento. Se hizo todo lo posible por salvar al paciente. El paciente no se pudo extubar. De verdad que me dolía mucho. Se hizo todo lo posible, pues, pero no. Y bueno, y de hecho yo iba tomándole foto al monitor cardíaco porque me iba acordando de toda la fisiología que yo sabía cardiovascular y cómo iba fallando el corazón. Fíjense, el paciente llegó a mediodía a las 7:50 de la noche. Ya el paciente tenía 88 de frecuencia cardíaca. Fíjense cómo tenía arritmias. Fíjense cómo sé que arritmia, porque fíjense la distancia del latido de aquí a aquí y fíjense en la distancia del latido de aquí a aquí. O sea que este latido se está demorando más, menos. Estaba presentando arritmia en un paciente que no tenía ninguna patología de tensión arterial, quiere decir que ya el corazón estaba fallando por la cantidad de sangre que estaba perdiendo. Fíjense su presión sistólica de 64, diastólica 42, 52 de presión arterial media. 10:25 de la noche, fíjense ya cuando la frecuencia cardíaca iba disminuyendo, y fíjense en estas ondas, nos hablan también de lesión cardíaca que iba teniendo el paciente porque ya no, ya tenía muy poca volemia a pesar de ya la sangre que se le había pasado y todo eso, pero no estaba disminuyendo. Fíjense 41 de presión arterial media, se acuerdan que no debía bajar de 60 porque los órganos empezaban a fallar. Y bueno, finalmente, fíjense ya cómo estaban las ondas a un cuarto para las 12 y a las 12:10 prácticamente ya falleció. Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta?